Antorchas apagadas en el barro. Sonido de lluvia pesada. 3 guardias de la frontera acaban de desaparecer. Solo queda una carreta volcada y el silencio del bosque. Nadie irá a buscarlos. Hace un siglo, las legiones habrían quemado el bosque entero por esto. Hoy, la guardia cierra las puertas y reza. Roma no cayó en un día. Se desangró en silencio. Ayer tenías leyes, carreteras seguras y una moneda que valía algo. Mañana solo tendrás el muro de tu casa y el miedo a lo que grita en la oscuridad. No fue una invasión lo que terminó con el mundo antiguo. Fue el colapso de la confianza. Millones de personas tomaron la misma decisión desesperada. Cambiar su libertad por una pared de piedra y un poco de pan. Ese es el momento exacto donde muere el ciudadano y nace el siervo. Este es el nacimiento del miedo. Roma todavía respira. El mármol cubre las plazas. Las fuentes escupen agua sobre ciudades que fingen ser eternas. Miles de personas cruzan caminos de piedra construidos para durar siglos. Mercaderes gritan precios. Barcos cargados de trigo llegan desde África. A simple vista, el imperio domina el mundo. Bajo la superficie, algo se pudre. En Britania, un soldado aprieta los dientes. El aire huele a metal oxidado y frío seco. Mira la niebla. Escucha un chasquido sordo. El muro se está agrietando bajo el peso del hielo. Lleva años defendiendo una frontera que Roma prometió eterna. Cada invierno llegan menos hombres, menos comida, menos monedas. El muro sigue ahí. La seguridad es un fantasma. Al otro lado del imperio, un comerciante escucha lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Ciudades saqueadas, tribus cruzando las fronteras, generales matándose por un poder que cambia de dueño cada mes. Las tabernas siguen llenas. Los baños públicos funcionan. El vino aún fluye, pero la sangre ya se hiela. Los imperios rara vez parecen débiles antes de romperse. Ese fue el error de Roma. Durante siglos, el orden pareció una ley natural. Las carreteras siempre serían seguras. Las legiones aparecerían al primer grito de auxilio. El comercio jamás se detendría. La gente dejó de imaginar un mundo sin Roma, hasta que el imperio se quedó sin aire. Las fronteras eran inabarcables. El filo de las espadas ya no daba abasto para tanta carne. La corrupción devoraba las entrañas de Roma como gusanos en carne viva. El oro desapareció de las monedas. Ahora pesan menos, pero ya no compran ni un trozo de pan. El miedo se filtra por las grietas del mundo romano. Un campesino en la Galia ve los caminos vacíos. Los soldados imperiales se han ido. Nadie sabe cuándo llegarán los saqueadores. Una familia entera abandona su aldea. Buscan a un señor local. Le entregan su libertad a cambio de comida y una pared que los proteja. Todavía no lo saben. En esa decisión, nacida del terror, la Edad Media acaba de empezar. Roma no se derrumbó, se desangró en silencio. Primero desapareció la confianza, después la estabilidad. Finalmente, la sensación de que el futuro le pertenecía al imperio. Lo más peligroso no fue la invasión, fue que la gente entendió que Roma ya no podía protegerlos. Y cuando dejas de sentirte seguro, las personas cambian más rápido que las fronteras. Si te interesa explorar cómo el miedo, el colapso y la historia transformaron la mente humana, suscríbete al canal para seguir descubriendo los ecos que dejaron las civilizaciones del pasado. La noche cae sobre un camino romano abandonado. La lluvia convirtió la piedra en barro oscuro. Un carro roto permanece inclinado junto a la cuneta mientras los caballos resoplan nerviosos.
Nadie se detiene demasiado tiempo en los caminos ahora. Las ruedas ya no traen comercio, traen rumores. Un hombre corre, respira con dificultad mientras aprieta una pequeña bolsa de monedas contra el pecho. Mira hacia atrás una y otra vez. Jura haber visto movimiento entre los árboles desde hace kilómetros. No sabe si son bandidos, desertores o algo peor. Hace años, una patrulla romana habría aparecido antes de que el miedo creciera tanto. Ahora el imperio apenas logra protegerse a sí mismo. Muy lejos de allí, en Roma, un senador observa cómo las multitudes continúan llenando el circo. La gente todavía grita, todavía apuesta, todavía bebe, pero incluso desde las gradas puede sentirse algo extraño. El mundo romano comienza a sonar vacío. Cada mes llega una noticia peor que la anterior. Ciudades perdidas, legiones destruidas, emperadores asesinados, generales proclamándose dueños del imperio antes de terminar apuñalados semanas después. Roma sigue funcionando, pero ya no controla el miedo. Y cuando el miedo deja de obedecer al imperio, todo empieza a romperse más rápido. En las fronteras del norte, grupos enteros atraviesan los bosques buscando refugio dentro del territorio romano. Algunos huyen del hambre. Otros escapan de guerras todavía más brutales, empujando pueblos enteros hacia el sur como una ola imposible de detener. Durante siglos, Roma decidió quién podía cruzar sus fronteras. Ahora las fronteras empiezan a desaparecer. Un guerrero germánico avanza junto a cientos de familias cubiertas de barro. Mujeres cargando niños, ancianos arrastrando carros improvisados, hombres sujetando lanzas gastadas mientras observan las murallas romanas a lo lejos. No vienen para destruir Roma, vienen porque el mundo fuera del imperio también se está derrumbando. Y Roma ya no tiene fuerza suficiente para detener nada. En muchas regiones, las ciudades comienzan a vaciarse lentamente. El comercio desaparece. Los mercados pierden productos básicos. Algunas rutas dejan de utilizarse por completo, porque nadie garantiza seguridad después del anochecer. El silencio empieza a ocupar lugares que antes nunca dormían. Ahí nace algo nuevo. Los hombres más ricos abandonan las ciudades y construyen propiedades fortificadas lejos del caos. Campesinos enteros se acercan buscando protección. Entregan trabajo, cosechas y libertad a cambio de comida y murallas. Piedra por piedra, el viejo mundo empieza a fragmentarse, y mientras Roma continúa fingiendo que todavía gobierna el mundo, los primeros reinos comienzan a crecer dentro de sus propias ruinas. Las ciudades empiezan a apagarse, no de golpe. Primero desaparecen algunos comerciantes, después cierran talleres. El sonido constante de los mercados comienza a romperse en pequeños silencios incómodos. Calles que durante siglos permanecieron llenas ahora terminan vacías antes del anochecer. Roma todavía existe, pero el mundo romano empieza a desaparecer dentro de ella. En una ciudad al norte de la Galia, un herrero observa el fuego debilitándose dentro de su taller. Hace meses que no recibe suficiente hierro. Las caravanas dejaron de llegar con regularidad. Los caminos son demasiado peligrosos. Los impuestos demasiado altos. La gente ya no compra herramientas nuevas. Solo intenta sobrevivir un invierno más. El humo pesa dentro del local. Afuera, escucha una discusión. Dos hombres pelean por un saco de trigo húmedo, mientras otros observan sin intervenir. Nadie quiere problemas. Nadie confía en nadie. El miedo cambia a las personas lentamente.
Primero vuelve desconfiados a los vecinos. Después convierte ciudades enteras en lugares extraños. En muchas regiones, las grandes construcciones romanas comienzan a deteriorarse sin que nadie tenga recursos para repararlas. Acueductos abandonados, caminos cubiertos por barro, termas vacías, edificios enteros perdiendo piedras que ahora son arrancadas para construir pequeñas murallas improvisadas. El imperio ya no construye, ahora reutiliza sus propios huesos. En Hispania, un antiguo funcionario imperial recorre una villa semivacía mientras escucha rumores sobre nuevas invasiones. Mira las columnas agrietadas, las estatuas cubiertas de humedad, el jardín abandonado donde antes había banquetes y música. Hace apenas unas décadas, este lugar representaba estabilidad. Ahora es una estructura que se rinde esperando el golpe final. Y mientras las ciudades se debilitan, algo comienza a crecer fuera de ellas. Pequeñas fortalezas, torres de vigilancia, asentamientos rodeados por madera y piedra. La gente ya no busca prosperar, busca esconderse. Un campesino carga sacos de grano bajo la lluvia mientras atraviesa un portón de madera reforzada. Del otro lado lo espera un señor local rodeado de hombres armados. No lleva corona romana, no habla en nombre del imperio, pero tiene comida, tiene soldados, tiene muros, y eso basta. La autoridad de Roma se pudrió de adentro hacia afuera. Ahora el poder pertenece a quien pueda proteger. Las viejas leyes imperiales pierden fuerza frente al miedo inmediato. La supervivencia vale más que cualquier idea de ciudadanía romana. Las personas empiezan a aceptar nuevas reglas, porque el mundo antiguo ya no puede ofrecer nada. La Edad Media no nació de una conquista repentina. Nació cuando millones dejaron de creer que Roma volvería a salvarlos. Y en ese vacío, los reinos comenzaron a echar raíces. El sonido del martillo contra el hierro ya no domina Europa. Ahora dominan las campanas. Las iglesias crecen sobre las ruinas del viejo mundo romano, mientras el miedo se expande más rápido que cualquier ejército. Donde antes había foros y edificios imperiales, ahora hay cruces de madera y monasterios aislados. Hombres de túnica oscura copian palabras que casi nadie sabe leer. El mundo se vuelve pequeño y silencioso. En un monasterio perdido entre bosques húmedos, un monje moja la pluma en tinta negra. Tiene los dedos manchados y la piel de los nudillos rajada por el frío. El viento golpea las ventanas de piedra. Afuera, la lluvia convierte los caminos en barro imposible de cruzar. Hace semanas que no llegan viajeros, meses sin noticias de otras ciudades. Roma todavía existe en los libros, cada vez menos en la realidad. El monje escribe sobre el pecado, el juicio final, almas condenadas. La gente escucha con miedo verdadero porque el mundo confirma que algo se rompió para siempre. Las cosechas fallan, las enfermedades matan, los caminos son trampas. La guerra aparece sin aviso, la vida vuelve a ser frágil. Cuando el miedo domina demasiado tiempo, dejas de buscar libertad. Buscas orden. Un señor local observa desde una torre de madera. Decenas de campesinos cruzan las puertas antes del anochecer. Algunos llegan enfermos, traen animales flacos y sacos vacíos. Todos aceptan el trato sin discutir. Trabajar la tierra, entregar la cosecha, obedecer. A cambio reciben protección, algo que el imperio ya no ofrece. Así nacen los reinos medievales. No surgen de coronaciones ni de héroes legendarios. Nacen del hambre, del miedo, de la necesidad de sobrevivir una noche más. Cada fortaleza,
Es un mundo separado. Afuera hay saqueadores y caminos rotos. Adentro, reglas simples. Obedecer o morir en el caos. La idea romana de ciudadanía desaparece. Ahora perteneces a la tierra. Perteneces al Señor que controla los muros. Perteneces al lugar donde crees poder sobrevivir. Europa se fragmenta. Una nueva mentalidad ocupa el vacío de Roma. Más desconfiada, más religiosa, más temerosa. El mundo antiguo prometía estabilidad. El nuevo mundo solo promete llegar a mañana. La noche vuelve a dominar Europa, no como durante los días de Roma. Ahora la oscuridad parece más profunda, más viva. Los caminos desaparecen después del atardecer y el bosque comienza donde termina la última antorcha. Viajar solo es una sentencia. Un hombre aprieta una cruz de madera contra el pecho mientras avanza entre árboles negros cubiertos de lluvia. El barro le sube hasta los tobillos. Escucha ramas quebrarse a la distancia. Acelera el paso. No sabe si teme a ladrones, animales o algo peor. En el nuevo mundo medieval, casi nadie se siente realmente seguro. Las viejas carreteras romanas se pudren abandonadas. Puentes destruidos cortan regiones enteras. Algunas aldeas pasan meses aisladas durante el invierno. Otras desaparecen por completo sin que nadie llegue siquiera a saberlo. Europa empieza a llenarse de pequeños mundos cerrados. Y dentro de ellos, el miedo crece. Miedo al hambre, miedo a la guerra, miedo a las enfermedades, miedo al castigo divino. Porque cuando el mundo deja de tener explicaciones claras, la superstición ocupa el espacio vacío. En una pequeña aldea, una mujer observa cómo entierran a un vecino bajo tierra húmeda, mientras el sacerdote murmura oraciones en latín que nadie comprende. Aseguran que el hombre murió escupiendo bilis negra tras ver luces frías moviéndose entre los árboles. Otros creen que Dios está castigando a la región por sus pecados. Nadie tiene respuestas reales, pero todos necesitan creer en algo. La Iglesia se convierte en la única estructura capaz de unir un continente fragmentado. Reyes cambian, fronteras desaparecen, señores de guerra mueren, pero las campanas siguen sonando. Eso le da a la gente una sensación mínima de orden dentro del caos. Un joven campesino entra por primera vez en una catedral iluminada por velas. El humo del incienso llena el aire. Las paredes parecen gigantescas. Escucha cantos extraños mientras observa figuras de demonios y almas ardiendo pintadas en los muros. El miedo ya no vive solamente afuera. Ahora también vive dentro de la mente humana. Europa comienza a mirar el mundo de otra manera. Las tormentas dejan de ser solo tormentas. Las enfermedades dejan de ser solo enfermedades. La oscuridad deja de ser solo ausencia de luz. Todo parece esconder un mensaje, un castigo, una advertencia. Y mientras los restos de Roma se desmoronan bajo la lluvia, la mentalidad medieval termina de nacer, no basada en la confianza, basada en el miedo constante a perderlo todo. Las antorchas se apagan y el silencio es total. ¿Qué es ese susurro que viene de la oscuridad? Europa olvidó lo que era dormir sin la mano en la espada. Las generaciones romanas mueren. Los viejos caminos se hunden bajo raíces y barro. Las estatuas pierden el rostro. El mármol se quiebra para levantar muros miserables, donde hombres agotados protegen las sobras de lo que fue un imperio. El mundo antiguo es ahora un rumor. Un anciano observa un acueducto cubierto de musgo. Traza el contorno del mármol con dedos trémulos mientras le cuenta a un niño que, hace mucho tiempo,
Por allí corría agua limpia hacia ciudades gigantes, donde miles caminaban bajo columnas de piedra. El niño no puede imaginarlo. Para él, el mundo siempre fue hambre, frío, y el sudor frío al oír un crujido en el bosque. Ahí es donde muere Roma, no con el último emperador, sino cuando la memoria de la paz se borra. En una fortaleza al norte, un señor medieval observa la niebla. Sus soldados vigilan los árboles con el pulso acelerado. Ya no hay ciudadanos romanos. No hay sueños de imperios unidos ni carreteras que cruzan continentes. Solo existe el instinto. Resistir el invierno. Defender los muros. Almacenar trigo para que la muerte no derribe la puerta. El mundo se achicó. Pequeños territorios aislados. Señores que gobiernan como pueden. Campesinos que nacen y mueren en el mismo palmo de tierra. Europa se fragmentó tanto que el tiempo parece detenido. El conocimiento desaparece. Las rutas se pierden. La escritura se vuelve un secreto de pocos. Ese nudo constante en la garganta cambió la forma de vivir y la forma de pensar. La humanidad desconfía de la sombra, de lo desconocido, del futuro. Los reinos medievales no nacieron solo por la espada. Nacieron porque millones entregaron su libertad a cambio de una pared de piedra. Aceptaron los muros, aceptaron la obediencia, aceptaron el escalofrío constante. Cuando la estabilidad colapsa, el ser humano deja de buscar grandeza. Busca refugio. Esa fue la verdadera caída de Roma. No el saqueo de las ciudades, sino la transformación silenciosa de la mente humana. La Edad Media no empezó en un campo de batalla. Empezó cuando el pánico se volvió más fuerte que la idea de un mundo unido. Y durante siglos, Europa viviría dentro de ese susurro en la oscuridad. La lluvia sigue cayendo sobre Europa. Golpea tejados de madera. Se desliza por murallas húmedas. Se acumula sobre caminos olvidados donde alguna vez marcharon legiones romanas convencidas de que el mundo les pertenecía. Ahora solo quedan ruinas. Ruinas de piedra. Ruinas de ciudades. Ruinas dentro de la mente humana. Porque Roma no desapareció únicamente de los mapas. Desapareció de la forma en que las personas entendían la vida. Durante siglos, el imperio hizo creer a millones que siempre existiría orden, que las carreteras permanecerían abiertas, que el comercio seguiría moviéndose, que alguien acudiría cuando el peligro apareciera en el horizonte. Entonces todo se rompió, y cuando el miedo ocupó el vacío, Europa cambió para siempre. Los reinos crecieron detrás de murallas. La religión llenó el silencio dejado por el colapso. La oscuridad volvió a sentirse viva. Y el ser humano aprendió otra vez a sobrevivir mirando constantemente sobre el hombro. Tal vez por eso la Edad Media sigue resultando tan inquietante incluso hoy. Porque no habla solamente del pasado. Habla de lo que ocurre cuando una civilización deja de sentirse segura. Habla de cómo el miedo puede transformar continentes enteros, de cómo las personas aceptan perder libertad a cambio de protección, de cómo el mundo puede encogerse lentamente hasta convertir la supervivencia en la única prioridad. Y quizás esa sea la razón por la que todavía sentimos algo extraño al mirar ruinas antiguas cubiertas por niebla y silencio. Porque una parte de nosotros reconoce lo que ocurrió allí. Reconoce el momento exacto en que la humanidad dejó de confiar en el futuro. La Edad Media no nació en una sola batalla, ni en la caída de un emperador. Nació cuando el miedo se volvió más fuerte que la idea de un mundo unido. Y durante siglos,
Europa viviría bajo ese eco, el eco de un imperio muerto, el eco de un continente fragmentado, el eco de una humanidad que volvió a temer la oscuridad.